Bienvenidos al segundo episodio de InfoSardina, el podcast de la industria sardinera mexicana. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 de la ONU contemplan el hambre cero, así como la vida submarina, los cuales son impactadas directamente por el sector sardinero de nuestro país, pero también otros objetivos como la producción y consumo responsables, así como alianzas sólidas con instituciones para alcanzar los objetivos. En este espacio tendremos la oportunidad de platicar sobre la producción en el sector sardinero, los estados donde ocurre y los tipos de productos que se generan. Además, hablaremos de cómo es que los esfuerzos de sustentabilidad en esta industria, así como las certificaciones, impactan positivamente en la economía de las familias, en los ecosistemas, así como las alianzas institucionales para el crecimiento de este sector en México. Y bueno, para nuestro segundo episodio tengo el placer de platicar con Antonio de la Llata, director general de Grupo Wimex y presidente del Comité Nacional de Pelágicos Menores, así como con Gerardo Barneche, empresario sardinero y expresidente de la Canaim Pesca. Y bueno, pues bienvenidos, es un placer estar aquí hoy con ustedes para este segundo episodio de InfoSardina. Antonio, cuéntanos un poco de tu trayectoria, ¿cómo comenzaste a involucrarte en este sector y qué cargos ocupas actualmente? Ok, actualmente soy director general de Grupo Wimex. Nosotros nos dedicamos a las sardinas enlatadas, a la harina y al aceite de pescado, con dos ubicaciones, una en Baja California Sur y una en Sonora. Y yo empecé en este sector prácticamente como todos mis colegas. Somos un sector de empresas familiares. Somos un sector en el que todos desde chicos, en mi caso desde los 10 años, yo como, respiro, huelo y siento las sardinas. Y hemos seguido así, somos familias. Aquí todas las empresas somos mexicanas y pues no hay grandes corporaciones, somos empresas familiares mexicanas y empecé desde muy chico en el sector y poco a poco me fui enamorando de él. Hasta que me fui involucrando. Mi primer trabajo fue en la planta enlatadora, en donde empecé como supervisor de producción y ahí fui aprendiendo hasta afortunadamente llegar a poder dirigir nuestro grupo. Wow, desde muy pequeñito empezaste. Bueno, de los 10, 11 años. Bueno, eras un Primero niño. iba a jugar a las plantas. Y de tu trayectoria, ¿qué es algo de lo que más te ha impactado, que recuerdas? Y siempre te ayuda incluso a como impulsarte en tu profesión, en tu carrera. Ok, lo más impactante de este sector es que es un sector muy dinámico. Prácticamente todos los días son diferentes. La sardina es una pesquería multiespecies. Algunas especies sirven para hacer harina de pescado, otras sardinas sirven para hacer enlatados. Y dependiendo de lo que llega es cómo se tiene que acomodar el día de trabajo. Y tenemos alta mano de obra, hay mucho contacto con las personas, tenemos personas de comunidades de pueblos originarios, yaquis, mayos, muchas mujeres. Es una actividad que si algo no tiene es aburrimiento, es muy, muy, muy dinámica. Muy, muy interesante. Muy bien, Antonio. Hablando de la producción, y esta pregunta es para Gerardo, ¿cuáles son los productos que genera el sector sardinero en México? Muy bien, Marisol. Pues primero que nada, muchas gracias por el espacio y por la invitación. Estamos muy contentos de poder comunicar la importancia de nuestra industria en nuestro país. Nuestra industria produce, vamos a empezar por productos que se van de una manera directa al consumo humano, como es el enlate de sardinas en varias presentaciones. Hay 5 enlatadoras en nuestro país, hay 3 enlatadoras en el estado de Sonora que se dedican pues a manejar productos variados, ¿no? La famosa lata ovalada, que es la que viene en salsa de tomate y en otros, y ya hay productos de sardina mucho más interesantes que vienen ahora con aceite de olivo y que vienen con otros ingredientes que han hecho que la cartera de productos en los anaqueles de los supermercados vayan ocupando más espacio,
También tenemos lo que es la sardina fresca, que desgraciadamente en nuestro país se consume poco, pero es uno de los objetivos que queremos lograr. Se congela la sardina también. También la sardina está destinada a hacer harina de pescado, aceite de pescado y soluble de pescado. La harina de pescado es un ingrediente muy importante para el alimento balanceado que se le da sobre todo en el tema de la acuacultura y maricultura a nivel mundial. La harina de pescado le llamamos nosotros que es el alimento del alimento, porque mucha gente cree que no se va de manera directa al consumo humano, pero pues está muy cercana a irse de manera directa, porque se va y sustenta el crecimiento de la acuacultura a nivel mundial, que ha crecido muchísimo, y la maricultura también. Entonces, todo lo que se produce tierra adentro, camarón, tilapia, salmón, en el alimento que le dan peletizado tiene que llevar harina de pescado para que sea atractivo para el camarón y para el salmón el olor y el sabor. El aceite de pescado también se destina una parte de esto a producir alimento balanceado, pero aquí también hay una variedad importante. Se va mucho también al consumo humano directo. Sabemos que el omega 3 es un ingrediente que la gente cada vez estamos más consciente de que es un producto muy muy bueno para la salud. Totalmente. Entonces se está yendo aceite de pescado para consumo humano directamente, para píldoras de omega 3 y eso. También un poco de aceite de pescado se va a otras industrias, ¿no? Tenemos el soluble de pescado, que es otro producto que sale de la línea, que se dedica mucho a fertilizantes orgánicos, a la producción intensiva de productos agrícolas orgánicos. El soluble de pescado es un mejorador de suelo muy bueno, entonces se destina mucho para allá. Estos son los productos que ofrece la industria sardinera mexicana. En el tema de las latas, como decía, cada vez entrando un poco más al mercado, ¿verdad? Sí, claro, ¿cuál? No imaginaba yo la variedad de productos que existen con base en esta industria. Es correcto. Qué interesante. Sí. Y el aspecto del omega 3 que, como bien comentas, es básico y cada vez se tiene más conciencia de la importancia de que todos deberíamos consumir el omega 3 y la sardina, bueno, es fuente primordial. Es correcto. Muy bien. Gracias, Gerardo. Y Antonio, ¿nos podrías platicar un poquito más acerca del proceso de producción? Es decir, ¿cómo ocurre el enlatado y cómo se produce la harina? ¿Cómo se hacen esos procesos? Ok, en ambos productos inician con la pesca de las sardinas. Y desde ahí tenemos un cuidado muy fino en las temperaturas, en la calidad del pescado, en las bodegas del barco, en el transporte, porque la sardina se procesa fresca. Okay. Es un producto que típicamente no se congela, fresco, va del barco a la planta, pero bien refrigerado. Después de ahí, ya que llega a la planta, se le quita la cabeza, la cola, las vísceras, y esto se hace una a una. Estamos hablando de miles de sardinas en un día, o millones en un mes, en una semana, que se toman cada una con las manos de los colaboradores, las colaboradoras que trabajan con nosotros. Se limpian, se revisan y se ponen en la lata también, una a una. Después de ahí hay un precocinado que hace que la sardina tire parte de sus jugos. Después de ahí se le pone líquido de cobertura, que puede ser algún aceite, pero lo más típico, el producto que más se vende y en el que se destina más volumen, es la sardina ovalada en salsa de tomate. Se le pone la salsa de tomate, después se le pone la tapa y se pone en un proceso en el que se le matan todos los patógenos o microbios o cosas que pudiera traer. Estamos hablando que se procesa en un ambiente limpio, que todo se cuida muy bien, pero todos los enlatados llevan este proceso. Después de ahí ya se le pone su etiqueta, se mete en sus cajas y va al mercado listo para consumir. Y algo que quisiera puntualizar, algo que es muy relevante, es que te hablé de sardinas,
de salsa de tomate o aceite de olivo, por decir algo, Sí. y no te hable de muchas otras cosas más. La sardina es el pescadito que se le quita su cabeza, su cola y la carnita, y no lleva otras cosas. Es un alimento que está muy cerca de lo natural, Exactamente. porque ni se le inyecta nada, ni se le pone nada, ni se revuelve con nada. Es prácticamente como consumir el pescado directamente del mar. Y eso en cuanto a frescura, calidad, y pues, tenemos un alimento que Nutritivo. tiene muchísimos nutrientes, proteína, sin ponerme a competir con nadie, pero vamos a decir que estamos muy cercanos de huevo, carne, pollo en nivel de proteína. La sardina adicionalmente tiene, en lugar de grasas malas, como pueden tener algún otro tipo de proteínas carne. animales, tiene grasas buenas. Mencionabas hace ratito el omega 3, lo mencionaba Gerardo. Tiene calcio, tiene hierro, tiene vitamina D, que la vitamina D es algo bien importante para que el calcio se fije. Tú puedes comer mucho calcio, pero si no hay vitamina D, el calcio pasa. Entonces, y además de esto, es un alimento que está a precios muy accesibles y disponible prácticamente por todo el país. Es una maravillosa fuente de alimentación porque a pesar de ese proceso de calentamiento del que nos contamos, bueno, si el que nos contabas de la lata, no pierde esas propiedades realmente, se conservan. Sí, claro, Eso es maravilloso. Es como tomar un filete de un buen pescado, que la sardina es un buen pescado, ponerlo a la sartén, ahí lo calientas, cuando pone uno proteínas, carne, pollo, pescado, Sí. Sueltan agua, lo que buscamos es que esa agua se tire y después de ahí ya a la lata y al mercado. A mí la verdad me fascina la sardina. Ah, muy bien. Sí, mi mamá me la daba desde pequeñita y yo la amo. Okay. Entonces, qué maravilla. Muy bien, muy bien. Excelente. Y en cuanto a la harina, ¿cuál es el proceso? La harina de pescado, que como dice el nombre harina, lo podemos relacionar a como a una harina de trigo. Ajá. Que es un polvo, que el producto final termina siendo un polvo. ¿Y cómo llegamos a este polvo que tiene concentraciones muy altas de proteína? Tiene 65, 68, Wow. 67, 72% de proteína. El polvo que termina iniciamos en la pesca, también con una pesca muy bien cuidada, una pesca muy fresca. Se cocina, se le mete calor, también tira los jugos y lo que se busca en todo el proceso es irla deshidratando. Se le quita el agua, se prensa, no es exactamente así, pero hablemos de, tú la tomas y con equipos se aplasta, se prensa, se le sacan los jugos y después con calor se va secando, se muele y pasa por unos tamices para que no vaya a llevar ahí un material extraño y se pone en sacos. Okay. Estos sacos son los que nosotros ya vendemos, principalmente a las industrias que hacen alimento para acuacultura o algún otro tipo de animales. Y nuestro producto, mucho de él se queda en México y ayuda para la competitividad de las principales industrias que tenemos de acuacultura en México, es el camarón y la tilapia. Aquí tenemos un producto que por logística es más barato que traerlo de otros lugares y aportamos a tener más competitividad nacional. El alimento del alimento. Del alimento. Qué maravilla. Y bueno, para Gerardo, Antonio, quien me quiera responder, platicando sobre la producción, ¿cuáles son los estados de la República en los que impacta de mayor manera esta industria? Es decir, ¿cómo se generan los productos sardineros en estos estados? ¿Cómo impacta? La industria sardinera está localizado en 4 estados en la República. En el estado de Sonora, en el estado de Sinaloa y las 2 Baja Californias. Esta industria inició hace cerca de 60 años en el puerto de Guaymas y en el puerto de Ensenada. Fueron, vamos a decir, los pioneros, esos dos puntos de ubicación. Y está repartida la industria sardinera en estos 4 estados, en donde también en el estado de Baja California hay plantas igual de harina de pescado, hay plantas de enlate, de sardina. En el estado de Baja California, ya en Ensenada, también hay mucho congelado de sardina que viene a darle un
un toque muy especial lo que es la producción del atún en los famosos ranchos atuneros, que se le da de alimento sardina fresca también. Entonces, en estos 4 estados es donde está ubicada nuestra industria, generando una cantidad de empleos muy importante desde hace muchos años y generando pues muchas cosas buenas para las comunidades en donde estamos ubicados, porque hay comunidades en donde la mayor parte de la fuente de empleo se genera gracias a las embarcaciones y a las plantas que trabajan ahí, ¿verdad? Bueno, ya platicamos de la producción en el sector sardinero, pero ¿cuáles son los esfuerzos que se realizan para que esto sea realmente sustentable? Mira, Marisol, 60 años tiene la industria en nuestro país y hubo años muy complicados, ha habido años muy complicados. Yo como Toño vengo desde que tengo 8 o 9 años, mi papá cuando instaló la planta, y me acuerdo de los años difíciles. Y a partir del 2006 se llegó a la conclusión que teníamos que meterle mucho a la investigación para saber realmente qué es lo que estaba pasando. Es muy conocido que las corrientes del Niño, que es un fenómeno de calentamiento del agua en el Pacífico, afecta mucho a lo que son los pelágicos menores, que es la sardina, sobre todo la disponibilidad. No es que no haya, simplemente que las condiciones hacen que se comporte de una manera diferente, y eso hace que no esté disponible la pesca. En el 2006 empezamos un proceso de certificación porque realmente teníamos un interés los industriales, empezando ahí en el estado de Sonora, de qué es lo que estaba pasando. Queríamos saber más de por qué pasaba estos fenómenos, que de repente teníamos temporadas más flojas que otras, y encontramos a un certificador internacional que es el Marine Stewardship Council, que está ubicado en Londres. Se dedican a certificar pesquerías en el tema de sustentabilidad. Nosotros queríamos estar muy enterados, o el objetivo nuestro era tener una pesquería sustentable, porque los más interesados en pertenecer en esta industria por muchos años somos nosotros. Fue un proceso que duró 5 años, en donde de la mano con científicos mexicanos que son excelentes y reconocidos a nivel mundial, los científicos que tenemos en el INAPESCA, que hay que reconocer el trabajo que hacen, empezamos un proceso de información, generar información, procesar la información, de qué capturábamos, de qué tamaño, de qué zonas, de cuánto capturábamos, en qué proceso estaba la sardina. Entonces fueron 5 años de ir generando toda mucha información, y de los científicos irla evaluando esa información. También esta información se subía de una manera pública a nivel mundial, de tal manera que estábamos observados por cualquier persona interesada. Podía objetar un argumento, que son procesos muy abiertos y muy complicados estos de este tipo de certificación. De tal manera que para el 2011 obtuvimos la certificación como una pesca sustentable en la sardina del estado de Sonora, en específico de la sardina Monterrey y la sardina crinuda, que son 2 especies. Y a partir de ahí obtuvimos la certificación, nos dimos cuenta que realmente estábamos en una pesquería que se estaba manejando bien, que había que hacer muchas cosas para seguir mejorando esta sustentabilidad, y a partir de ahí empezamos a trabajar, porque ya logras la certificación, pero son auditorías anuales, tienes que seguir generando la información y tiene que seguir siendo revisada la información. Entonces, todos los años tenemos evaluaciones donde nos revisan. Todos los años el INAPESCA realiza 2 cruceros en el Mar de Cortés, dentro del Mar de Cortés, uno en noviembre y uno en el mes de mayo, con equipos de hidroacústica, que es un equipo muy sofisticado. ¿Qué es lo que hace estos cruceros? Son barcos que recorren todo el mar y van midiendo la biomasa que hay dentro del Mar de Cortés de sardina. Se hacen lances los científicos y van midiendo la sardina, a ver de qué especie hay y todo. Es un trabajo muy arduo. De tal manera que toda esa información que se genera, en base a todo lo que se genera en los cruceros, se cuadra con
con información que generan los barcos a la hora de estar pescando y estar arribando ese pescado. Y el INAPESCA de esa manera determina la biomasa y nos lleva de la mano y nos va diciendo qué hacer para cuidar el recurso. Ellos nos dicen cuándo tenemos que parar, y no es que sea una pesquería de cuotas ni con vedas, simplemente que el INAPESCA, en base a los resultados de la temporada, te va diciendo, oye, ya es momento de parar por esto, y toda la flota para. Hay temporadas que hemos parado 60 días, hay temporadas que hemos parado 120 días, dependiendo de qué nos digan. Entonces, el tema de sustentabilidad es muy importante, está muy vigilado, todos los años se hacen las auditorías, logramos es una certificación por 5 años, la volvimos, ya vamos por la tercera vez, y este año vamos a lograr que nos certifiquen otras 3 especies, de tal manera que el 90% de las especies de sardina, porque hay varios tipos de sardinas o de pelágicos menores, el 90-95% de lo que pescamos ya lo vamos a tener certificados como una pesquería sustentable y ecológica. ¿Cómo se llama el organismo? MSC, Marine Stewardship Council. Es un organismo inglés y es un organismo muy exigente y muy reconocido a nivel mundial, ¿verdad? De hecho, hemos obtenido algunos premios internacionales como una pesquería de volumen certificada, y estas son cosas que la gente no sabe, ¿no? Y qué bueno que tenemos estos espacios para saber, para que la gente sepa todo el esfuerzo que hay detrás de esto, ¿verdad? Claro, el esfuerzo es mayúsculo, y qué interesante y qué importante que exista toda esa estructura de investigación para saber hasta qué punto o en qué momentos se puede realizar para que siga siendo sustentable. Somos muy vigilados también por la parte gubernamental en nuestro país, por la CONAPESCA, que es la instancia que nos regula. Tenemos una norma actualizada en donde dice, se actualizó hace 3 años la norma de pelágicos menores. Tenemos un sistema de autovigilancia de observadores a bordo de nuestros barcos, que de manera aleatoria se van subiendo en distintas embarcaciones y van viendo qué se pesca, cómo se pesca, y van tomando nota, y cuando se hace algo mal, pues todo eso se registra, y toda esa información va a dar al órgano certificador, ¿verdad? De tal manera que todo lo que pasa, pues se está vigilando, ¿no? Estas certificaciones, ya mencionaste algunas instituciones, ¿hay algunas otras que también realicen? Hay muchas certificadoras a nivel mundial, hay certificadoras a nivel nacional, pues hay que buscarlas. El MSC yo creo que es de las más reconocidas a nivel internacional, pero sí, hay muchas, la verdad que hay muchas certificadoras. Lo que nosotros vivimos con este proceso de certificación, lo primero que yo le doy mucho valor, aparte del tema de la sustentabilidad, es que unió mucho a la industria, porque todos teníamos muy claros que íbamos sobre un objetivo, y eso hizo que hubiera una unión muy buena dentro de todos los que participamos en esta actividad, ¿verdad? Y esa es parte de la relevancia, que podemos decir, la relevancia de realizar estos esfuerzos en materia de sustentabilidad, la unión también, creo que es importante. Sí, nosotros somos una industria que históricamente ha estado unida, pero como yo creo que en la mayoría de los grupos, cada cabeza es un mundo. Claro. Y a la hora de tener estas reglas que todos entendemos y que todos sabemos que son buenas, las seguimos. La certificadora, que es el MSC, el organismo, que es el MSC, es quien pone las reglas. Voy a explicar un poquito cómo funciona. El MSC pone las reglas, es como si en un país alguien dicta las leyes y dice lo que se tiene que cumplir es esto, esto, esto y esto. Después, ¿qué tiene que pasar? Que la industria, o qué fue lo que pasó más bien, la industria tiene que contratar a un organismo certificador, que es una compañía independiente, que viene, nos hace una visita, que en este caso duró 5 años. 5 años nada más. Y empiezan a revisar qué es lo que está pasando. No se trata de qué decimos que hacemos, sino qué hacemos. Realmente qué hacemos. Y en base a eso, te califica, tal como en la escuela. ¿Cumples o no cumples? Falta esto, falta el otro. Te dan una oportunidad de ajustar, y luego esta información va al organismo certificador, va a la MSC,
que dice sí certifico o no certifico. Pero MSC pone las reglas, él no evalúa, pone las reglas y esto se hace para que sea un proceso lo más objetivo e imparcial posible. Ellos ponen las reglas y alguien más dice si se cumplen o no se cumplen. ¿Qué cuida la certificación? Cuida que las especies que estamos certificando tengan una población sana. Vamos a suponer que si hay 100 kilos de sardina, que nosotros extraigamos de esos 100 kilos, 5, 10, 15, lo que nos diga el Instituto Nacional de la Pesca, que hace las evaluaciones de la biomasa, y no pasar de ahí. ¿Por qué es esto o qué garantiza esto? Que si tú dejas suficientes peces en el mar, van a tener capacidad de reproducirse. Claro. Y van a tener capacidad de estar ahí por muchos años más. Después de eso, ¿qué verifica también? Que nosotros no estemos haciendo daño a otros usuarios de esos peces. ¿Cuáles son los usuarios de esos peces? Hay aves que se alimentan de esos peces, delfines que se alimentan de esos peces, lobos marinos que se alimentan de esos peces, que también se cuida que nosotros, no por ir por los peces, les hagamos daño en el camino. También hay otros organismos que están alrededor de la sardina, que no se alimentan de la sardina, pero que los pudiéramos lastimar. También eso se busca, que no dañemos corales, que no dañemos muchas cosas que están alrededor. Y aquí lo que te puedo decir que hacemos como industria es un paralelismo, pero imagínate que estamos en un ambiente natural, no sé, pongamos un ambiente de África o en algún lugar natural, en donde vamos, tomamos un pedazo y dejamos todo como está. Eso, aquí ya podemos entrar en debates de cómo lo ven unas personas, cómo lo ven otras, pero dejamos todo como está. O sea, sí tomamos un pedazo, hacemos una explotación responsable, pero cuando nosotros nos vamos de ahí, todo queda. Todo vuelve. Todo vuelve a su entorno natural. Wow. Y la tercera cosa que verifica la certificación, y aquí es en donde entra más fuerte el gobierno, la parte reguladora, donde entra CONAPESCA, es que seamos un país en el que las leyes se cumplen. Y somos un país en el que las leyes se cumplen, al menos en este aspecto de la sardina. En ¿no? esta industria. En esta industria, si hay algún error, hay una sanción. Claro. Wow. Esas son las tres cosas que se vinieron a verificar, que se encontraron, que se cumple con ellas, y por eso tenemos la certificación. Qué belleza, qué interesante. Muchas felicidades. Gracias por todo ese esfuerzo, porque ustedes son parte fundamental de este proceso. Y qué rápido se me pasó el tiempo. Esto da como para mucho más, por eso vamos a tener más episodios de InfoSardina. Pero bueno, para ir cerrando, para finalizar, platíquenme cómo ven el sector sardinero mexicano en el futuro. Bueno, lo vemos con muy buenos ojos, estamos muy optimistas, estamos positivos, trabajamos para que esto así sea, precisamente en esto que te explicábamos, los más interesados en seguir muchos años produciendo alimento y generando empleos, somos nosotros. Entonces es mucho el esfuerzo que hacemos en conjunto la industria con los certificadores, con los científicos, pues para poder estar en esto durante muchos años más. Y tenemos que ser muy, muy cuidadosos y la verdad que sí, estamos muy vigilados y así debe ser, pues, ¿no? Así debe ser. Entonces, pues, yo creo que tenemos industria sardinera, si seguimos así por muchos años más en nuestro país, que va a contribuir a seguir alimentando a nuestra gente y sobre todo pues generando también un aspecto económico en las comunidades en las que estamos, generando empleos seguros, empleos con todas las prestaciones de la ley, empleos permanentes. En la industria sardinera el empleo que genera no es por un tiempo de zafra, todo el año la gente está trabajando. Cuando los barcos no salen, están en mantenimiento y siguen trabajando. Entonces, esperemos tener muchos años más, estar aquí por muchos años más. Pues muchas gracias, Antonio. Gracias, Gerardo. No, gracias a ti, Marisol, un placer y estamos puestos para cuando sea. ¿verdad? Gracias, un honor. Pues muchas gracias por escucharnos en este segundo episodio de InfoSardina, el podcast de la industria sardinera mexicana. Ellos son Antonio de la Llata
director general de Grupo Guaymex y presidente del Comité Nacional de Pelágicos Menores, y Gerardo Barneche, empresario sardinero y expresidente de Cana y Pesca. Hoy hemos escuchado datos contundentes y emocionantes que nos dejan con ganas de saber más acerca de esta industria y de la sardina. Y pues, ¿quién es la protagonista de esta historia? Pues la riquísima y maravillosa sardina. Los invitamos a seguir atentos a nuestros próximos episodios, donde abordaremos más temas alrededor del sector sardinero mexicano, así como los aspectos más relevantes de su comercialización. Muchas gracias y hasta la próxima.